Una noticia impactante ha sacudido a la región de Sinaloa: el asesinato de Jesús Miguel Vivanco García, mejor conocido como el Jasper, quien fue baleado con 70 disparos en un ataque directo que ha dejado perplejos a todos. ¿Quién fue esta figura controversial y por qué alguien querría eliminarlo con tal brutalidad? Este asesinato ha abierto la puerta a una serie de especulaciones, con rumores que apuntan a que este acto de violencia podría estar relacionado con un intento de ir también contra Marquitos Toys, el creador de contenido que ha ganado gran notoriedad en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento polémico. Marquitos Toys ha sido una figura conocida por su estilo de vida extravagante y sus conexiones con personajes de la escena criminal, lo que ha generado tanto apoyo como críticas. Sin embargo, ahora su nombre se ha visto envuelto en un contexto de violencia extrema. Los rumores sugieren que el asesinato de El Jasper podría ser solo la punta del iceberg de una guerra interna que podría escalar, afectando incluso a figuras mediáticas como Marquitos Toys. ¿Qué conexiones existen entre el ataque a El Jasper y el mundo del narcotráfico? ¿Está Marquitos Toys realmente en peligro o es todo parte de una especulación más grande? En este video exploraremos en detalle la figura de El Jasper, su rol en la comunidad y las posibles razones detrás de su asesinato, para entender el contexto en el que se encuentra involucrado Marquitos Toys y el impacto que este trágico suceso ha tenido en la región. Acompáñanos mientras desentrañamos las complejidades de este caso, las posibles conexiones y las repercusiones que podrían desencadenarse a raíz de este violento ataque. Jesús Miguel Vivanco García, mejor conocido en los círculos de Sinaloa como El Jasper, no era una figura cualquiera en la región. Su nombre resonaba en las calles y su presencia en el ámbito social y criminal era significativa. A diferencia de otros nombres asociados al narcotráfico, El Jasper no era un capo tradicionalmente conocido por su bajo perfil. Por el contrario, se había ganado un espacio en el radar de las autoridades y las comunidades locales debido a sus vínculos con figuras de poder, tanto dentro del crimen organizado como en las esferas mediáticas. Originario de Sinaloa, El Jasper comenzó a forjar su camino en un ambiente donde la competencia es feroz y las alianzas son fundamentales. Desde joven se vinculó con ciertos círculos del narcotráfico, comenzando como un soldado en las filas de las organizaciones criminales que operan en la región. Aunque en sus primeros años su rol era más discreto, con el tiempo fue ganando notoriedad. Su participación en el narcotráfico no era un secreto. De hecho, su nombre empezó a ser mencionado junto al de varios líderes de grupos delictivos conocidos en la zona. Se dice que El Jasper estaba vinculado al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de los Chapitos. En este contexto, se desempeñaba como un operador clave en varias operaciones, gestionando tanto la distribución de drogas como la seguridad de las rutas de transporte. No obstante, su popularidad no solo provenía de su involucramiento en actividades ilícitas, sino también de su presencia en el ámbito digital. El Jasper fue conocido por algunas publicaciones en redes sociales y su aparición en videos relacionados con figuras polémicas, lo que lo posicionó como un personaje público dentro de la cultura de Sinaloa. Sin embargo, esa misma exposición lo convirtió en un blanco de críticas y atención mediática. A medida que El Jasper ganaba visibilidad, comenzaron a surgir rumores sobre su cercanía con figuras de alto rango en el narcotráfico. Su nombre estaba vinculado no solo con los Chapitos, sino también con otros grupos más pequeños que buscaban ganar poder en la región. Estos vínculos, aunque no siempre confirmados, alimentaron las especulaciones sobre su verdadera influencia dentro del cártel. Algunos lo veían como un hombre de confianza, otros como un operador con intereses propios que buscaba posicionarse aún más en la red delictiva. Una de las relaciones más comentadas fue la que mantenía con varios personajes del mundo del entretenimiento y las redes sociales. Al igual que Marquitos Toys, El Jasper había utilizado las plataformas digitales para proyectarse, aunque de manera más controvertida. Si bien Marquitos Toys se dedicaba a crear contenido humorístico y de entretenimiento, a menudo haciendo alusión a temas de la vida en Sinaloa y las vivencias relacionadas con el narcotráfico,
el Jasper era más bien una figura que se aprovechaba de su influencia para establecer conexiones con otros personajes del mundo criminal, posicionándose así como una especie de puente entre los dos mundos. El impacto de el Jasper no se limitaba al mundo del crimen organizado, sino que su figura era reconocida por la comunidad local. Muchos lo consideraban un héroe de barrio, alguien que había logrado ascender en un contexto donde la vida es dura, especialmente para aquellos que crecen en los márgenes de la sociedad. Sin embargo, su imagen era también motivo de debate. Por un lado, sus seguidores lo veían como un símbolo de resistencia frente a la opresión y la violencia. Por otro lado, quienes se oponían a su figura lo percibían como un ejemplo de la corrupción que existe en la sociedad de Sinaloa, donde el narcotráfico ha generado una cultura de poder, violencia y desconfianza en las instituciones. El hecho de que el Jasper estuviera tan involucrado en las redes sociales también jugó un papel importante en su influencia. Aunque sus publicaciones a menudo eran controversiales, estas lograron captar la atención de miles de personas, especialmente en una región donde los jóvenes se sienten atraídos por figuras que desafían el sistema y exhiben un estilo de vida relacionado con la ostentación, el poder y la violencia. El asesinato de el Jasper no fue un hecho aislado. Su muerte es producto de las tensiones y rivalidades que se viven en Sinaloa, donde el narcotráfico ha generado una constante lucha por el poder. Se rumorea que su muerte fue un ajuste de cuentas vinculado a disputas internas dentro del cártel, aunque otros sugieren que fue un mensaje enviado por facciones rivales que buscan hacer un ejemplo de él. La brutalidad del ataque, con 70 impactos de bala, sugiere que el asesinato fue premeditado y realizado con una intención clara de eliminar cualquier rastro de su influencia. Más allá de las razones inmediatas, este crimen refleja la complejidad de la violencia en Sinaloa, donde los vínculos entre el narcotráfico, las figuras públicas y los medios de comunicación crean una red de relaciones que pueden ser fatales para aquellos que caen en el ojo del huracán. El Jasper fue una figura compleja, cuyos vínculos con el crimen organizado, el mundo de las redes sociales y la comunidad local lo convirtieron en un personaje de gran influencia. Sin embargo, su trágica muerte pone en evidencia las peligrosas implicaciones de vivir en un entorno donde la violencia y el poder están constantemente interrelacionados. La mañana del 14 de noviembre de 2024, Sinaloa fue testigo de un acto de violencia sin precedentes. Jesús Miguel Vivanco García, conocido como el Jasper, fue asesinado de manera brutal en un ataque armado que dejó a todos sorprendidos por su magnitud. Aquel día, el joven fue abatido por un total de 70 disparos, lo que no solo reflejó el nivel de violencia que se vive en la región, sino también la clara intención de mandar un mensaje contundente, tal vez no solo hacia él, sino también a otros actores del mundo del narcotráfico y la criminalidad. El ataque ocurrió en las primeras horas de la mañana, un horario en el que el Jasper no acostumbraba estar en lugares peligrosos, o al menos no lo hacía públicamente. De acuerdo con las versiones más confiables, el joven se encontraba en su vehículo, un auto de lujo, estacionado en una zona residencial de Culiacán, uno de los municipios más representativos de Sinaloa. Este hecho no era común. A pesar de que el Jasper tenía conocidos en diferentes círculos del crimen organizado, se mantenía discreto en cuanto a sus movimientos, algo que hace aún más desconcertante el ataque. El sicario o los sicarios que lo atacaron no dejaron espacio para la negociación ni la huida. Según testimonios de testigos cercanos al lugar, 2 vehículos se acercaron rápidamente al automóvil de el Jasper. De estos vehículos descendieron al menos 4 hombres armados, quienes, sin mediar palabra, abrieron fuego de forma directa contra él. La violencia de la escena fue tal que los proyectiles atravesaron las ventanillas del auto, impactando en múltiples partes del cuerpo de el Jasper. Los atacantes dispararon de manera sistemática y sin tregua, asegurándose de que la víctima no tuviera oportunidad de sobrevivir. El hecho de que se haya utilizado un número tan elevado de disparos, 70 en total, no es accidental. Esta cantidad de plomo indica un mensaje claro de intimidación, un ajuste de cuentas violento y una voluntad de dejar huella. En el crimen organizado de Sinaloa, esta clase de ejecución no solo busca eliminar a la víctima,
sino también generar un impacto emocional en sus cercanos y rivales. Las primeras reacciones fueron inmediatas, y la noticia del asesinato de El Jasper se propagó rápidamente a través de los medios locales. La Policía Municipal y el Ejército Mexicano fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos. Los efectivos se encargaron de acordonar el área, pero la escena ya estaba plagada de curiosos, quienes acudieron para ver el lugar donde uno de los personajes más conocidos de la región había sido ejecutado. La policía de Sinaloa, consciente de la magnitud del caso, intensificó su presencia en las calles de Culiacán. Sin embargo, lo que más sorprendió a las autoridades fue la rapidez con la que los atacantes escaparon del lugar. A pesar de la vigilancia militar en la zona, los sicarios lograron evadir a las fuerzas de seguridad, lo que generó aún más incertidumbre sobre la capacidad de las autoridades para hacer frente a la violencia creciente en la región. Las primeras especulaciones de los medios y analistas señalaron que este ataque podría estar relacionado con una disputa interna dentro del cártel de Sinaloa. La brutalidad del crimen, la precisión del ataque y el mensaje implícito que acompañó a los 70 disparos hacían suponer que se trataba de un ajuste de cuentas dentro de las facciones que operan en el estado. En la comunidad, el asesinato causó un gran revuelo, especialmente entre aquellos que seguían la vida de El Jasper a través de sus publicaciones en redes sociales. Muchos se mostraron sorprendidos, ya que, pese a sus conexiones con figuras del narcotráfico, el joven mantenía una relación de simpatía con algunos sectores de la comunidad, quienes lo veían como una especie de héroe local. Su muerte no solo removió las aguas del narcotráfico, sino que también dejó una profunda herida en el tejido social de la región, donde la violencia es una constante. La cantidad de disparos usados en el ataque es una de las características más aterradoras del caso. De acuerdo con los expertos forenses, 70 impactos de bala no son habituales en crímenes de este tipo. Normalmente, en un ajuste de cuentas, se utilizan entre 10 y 15 disparos, siendo suficiente para asegurar la ejecución. Sin embargo, en este caso, los atacantes no mostraron ningún reparo en disparar en exceso, lo que lleva a varias interpretaciones. Una de las teorías más discutidas es que los sicarios querían asegurarse de que El Jasper no sobreviviera, de ninguna manera. El hecho de que dispararan sin cesar también podría haber sido una forma de castigo, un mensaje a aquellos que, como él, pudieran estar interfiriendo en los planes del cártel o buscando salir de la línea trazada por los líderes del crimen organizado. Esta sobreabundancia de violencia es caracterizada como un acto simbólico, una declaración pública de poder, especialmente en un contexto donde las disputas internas entre los cárteles de Sinaloa son cada vez más sangrientas. Además, la elección de la zona donde ocurrió el ataque también tiene relevancia. Culiacán es un lugar altamente vigilado debido a la presencia de autoridades federales y locales. Por lo tanto, el hecho de que los atacantes pudieran ejecutar un plan tan eficiente y escapar sin ser detenidos, añade otra capa de misterio sobre la efectividad de las redes de información dentro del mundo criminal y su influencia sobre las fuerzas del orden. En las horas posteriores al asesinato, las redes sociales estallaron en reacciones. Los seguidores de El Jasper compartieron imágenes de su último contenido y videos de su funeral, que pronto se convirtieron en tendencia. A través de mensajes y publicaciones, muchos expresaron su indignación por la forma brutal en la que fue asesinado, mientras que otros comenzaron a teorizar sobre la posible conexión entre su muerte y otros nombres relevantes en la escena criminal. Es importante destacar que, a pesar de la popularidad de El Jasper, las plataformas sociales también fueron un espacio donde emergieron teorías sobre las posibles causas del ataque. Algunos especularon que su vinculación con ciertos personajes del narcotráfico, su crecimiento en redes sociales y sus publicaciones polémicas habían despertado la enemistad de facciones rivales que lo veían como una amenaza o un obstáculo para sus propios intereses. Por otro lado, no fueron pocos los que, tras conocer los detalles del crimen, comenzaron a vincular la muerte de El Jasper con las amenazas previas que se le habían hecho en ocasiones anteriores. Se decía que el joven había recibido mensajes anónimos y advertencias de que su exposición pública lo ponía en peligro. Sin embargo,
nunca se había confirmado si esas amenazas provenían de algún cártel rival o si se trataba de simples rumores. El asesinato de El Jasper no pasó desapercibido para los actores principales del narcotráfico. El ataque pone de manifiesto la guerra interna que se libra dentro de las estructuras del cártel de Sinaloa. A medida que las facciones del cártel luchan por tomar el control de rutas de distribución y territorios estratégicos, es común que se utilicen asesinatos y amenazas como instrumentos para intimidar o eliminar rivales. En este contexto, el asesinato de El Jasper podría interpretarse como un mensaje directo, no solo a él, sino también a todos aquellos que osen desafiar el orden establecido. Este crimen refleja la creciente violencia que se vive en Sinaloa y pone en evidencia la falta de control sobre ciertos aspectos de la seguridad en la región, lo que ha generado una creciente preocupación tanto entre las autoridades como en la ciudadanía. La muerte de El Jasper no solo afecta a su círculo cercano, sino también al panorama general de la violencia en el estado, donde cada nuevo asesinato parece empujar a la región hacia un futuro incierto. El funeral de Jesús Miguel Vivanco García, conocido como El Jasper, se llevó a cabo en medio de una atmósfera cargada de emociones encontradas y tensiones subyacentes. Desde que la noticia de su muerte comenzó a circular, las especulaciones sobre las posibles represalias en su funeral no tardaron en surgir. La comunidad local estaba sumida en el dolor, pero también en una incertidumbre palpable. La figura de El Jasper, ligada a una mezcla de popularidad, controversia y conexiones con el crimen organizado, convirtió su funeral en un evento que trascendió el ámbito privado para convertirse en un acto público cargado de simbolismo. El servicio religioso tuvo lugar en un pequeño y modesto panteón de Culiacán que, aunque no era el lugar más reconocido en la región, se vio rodeado de una gran cantidad de personas. Familiares, amigos cercanos y miembros de la comunidad que conocían a El Jasper acudieron en masa para rendirle homenaje. Sin embargo, este funeral no fue un evento común. La presencia de personas del mundo del narcotráfico y otras figuras controvertidas fue evidente. Algunos de ellos llegaron sin ser reconocidos, mientras que otros, con la intención de mostrar su respeto o sus intereses personales, se hicieron notar abiertamente. Las autoridades locales, conscientes de las posibles amenazas y disturbios, decidieron incrementar la seguridad en el lugar. Agentes de la Policía Municipal y elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados en las inmediaciones del panteón, creando un ambiente de vigilancia constante. Sin embargo, pese a este despliegue de fuerzas de seguridad, los asistentes al funeral no dejaron de sentirse vigilados, lo que contribuyó a una atmósfera tensa. Uno de los aspectos más impactantes del funeral fue la falta de privacidad. No solo las autoridades estaban presentes, sino que también había una multitud de curiosos que se acercaban al lugar, algunos buscando fotos, otros simplemente para ver de cerca la procesión fúnebre. Sin embargo, en medio de la multitud, las personas que conocían bien a El Jasper no podían evitar sentir una profunda tristeza, ya que la muerte de un joven tan controvertido, pero también tan influyente en ciertos círculos, reflejaba el nivel de violencia que afecta a la región. El funeral se convirtió en un acto simbólico, no solo de despedida, sino también de resistencia. En las calles cercanas al panteón comenzaron a circular rumores sobre la posible realización de una venganza, y muchos de los asistentes se mostraron cautelosos, con la constante mirada hacia los alrededores. Las tensiones políticas y sociales de la región se reflejaban claramente en las conversaciones que se escuchaban entre los asistentes. En este tipo de eventos, los funerales en comunidades afectadas por el narcotráfico no son solo momentos de luto, sino también de reafirmación del poder y control. La violencia es tan presente que se convierte en parte del paisaje cotidiano, y los funerales no son solo para llorar, sino también para medir fuerzas. Aunque este no fue el caso de todos los asistentes, algunos vieron en la muerte de El Jasper una oportunidad para reordenar o incluso ajustar las cuentas pendientes dentro del mundo del crimen organizado. La muerte de El Jasper ha dejado muchas preguntas abiertas sobre el futuro de otras figuras cercanas al mundo del narcotráfico y las redes sociales,
y uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza es el de Marquitos Toys. El creador de contenido, conocido por sus polémicas publicaciones en redes sociales y su constante exposición mediática, ha sido vinculado indirectamente con el Jasper. La especulación sobre una posible relación entre ambos, aunque no confirmada oficialmente, ha sido suficiente para encender las alarmas sobre su seguridad. Marquitos Toys es una figura controversial, famosa por su estilo irreverente y su constante interacción con figuras de la política, el entretenimiento y, en algunos casos, con el mundo del crimen organizado. Sus publicaciones en redes sociales, que a menudo generan reacciones mixtas, han colocado su nombre en el centro de atención. El hecho de que Marquitos haya logrado forjar una carrera en las redes sociales a través de una estrategia de provocación lo convierte en un blanco potencial en un entorno tan tenso como el de Sinaloa. El asesinato de El Jasper ha generado una nueva ola de especulaciones sobre la seguridad de aquellos que están vinculados, de alguna manera, con figuras del narcotráfico o con ambientes donde la violencia es moneda corriente. En este sentido, las posibles amenazas contra Marquitos Toys se han intensificado, ya que muchos consideran que su relación con ciertos círculos, aunque no completamente explícita, podría haberlo convertido en un objetivo. Los rumores sobre amenazas a su vida comenzaron a circular poco después de la ejecución de El Jasper. Algunos afirmaban que el creador de contenido había sido advertido de que su vida corría peligro, especialmente por su postura provocadora y sus comentarios sobre temas delicados relacionados con el crimen organizado. Otros señalan que las figuras más poderosas dentro del narcotráfico ven en Marquitos Toys una amenaza o incluso una figura que debe ser controlada debido a su creciente influencia en el ámbito digital. A pesar de estos rumores, Marquitos Toys ha mantenido su presencia en las redes sociales y en su mayoría ha continuado con su actividad pública sin mostrar signos evidentes de preocupación. Sin embargo, la percepción de riesgo persiste entre sus seguidores y la comunidad local. Las redes sociales se han convertido en un campo minado, donde la exposición pública puede generar tanto admiración como enemistades profundas, especialmente en un contexto tan volátil como el de Sinaloa. El riesgo de ser atacado no solo se debe a su vínculo indirecto con figuras del crimen organizado, sino también a su capacidad para generar controversia. En muchos casos, aquellos que se exponen al mundo de las redes sociales y que además hacen comentarios audaces sobre temas que pueden incomodar a los grupos de poder, son vistos como blancos fáciles para quienes se sienten amenazados por su visibilidad. Por lo tanto, la muerte de El Jasper se ha convertido en un precedente que ha hecho que tanto Marquitos Toys como otras figuras del mundo digital piensen dos veces antes de seguir exponiéndose de la misma manera. El futuro de Marquitos Toys es incierto, y el ambiente en Sinaloa está cada vez más cargado de tensiones que podrían involucrarlo a él también. El asesinato de El Jasper y las circunstancias que lo rodean destacan una realidad dura y peligrosa en Sinaloa, donde la violencia y las conexiones entre el crimen organizado y figuras públicas parecen ser una constante. La muerte de este joven es un claro ejemplo de cómo las rivalidades dentro del narcotráfico pueden tener consecuencias fatales para aquellos que se encuentran en su órbita, ya sea por cercanía o por influencia mediática. La especulación sobre el posible peligro que enfrenta Marquitos Toys refleja la vulnerabilidad de figuras públicas en una región dominada por la violencia, donde cada acción tiene el potencial de desencadenar reacciones impredecibles. El futuro de las personas vinculadas a este entorno es incierto, y la historia de El Jasper es solo un capítulo más en una narrativa marcada por el conflicto, la brutalidad y la inseguridad.